Otra cosa acá que me llama la atención aquí es que, y es un verso que muchas veces se utiliza, es en el verso seguido del 19, cuando habla en el 21, dice, y luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Una pregunta. Y luego Pablo responde, de ninguna manera, porque si la ley pudiera verificar, la justicia vendría realmente por la ley. Ahora, esta es mi manera de verlo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Para mí, aquí hay una mala traducción del texto. De hecho, la palabra cuando dice acá es la ley contraria a las promesas de Dios. Esa palabra contraria, la palabra en griego es tatá. Y la mayor, o sea, la traducción más común de esta palabra es de acuerdo a, no contraria a o en contra a. O sea, constantemente, tanto en el capítulo 3 de Gálatas, como en el capítulo 4 de Gálatas, como en el libro de Corintios, como en el libro de Hebreo, como en Filipenses, Pablo muestra la ley contraria a las promesas de Dios. No son iguales, no son iguales, Mm. no están de acuerdo la una con la otra. De hecho, acá en el capítulo 3 lo dice, cuando habla que la promesa En los fue mismos dada. versículos anteriores. Los Exacto, los mismos mismos versículos versículos anteriores. anteriores. Está diciendo que ellos recibieron el Espíritu por la promesa, no por la ley. ¿Me entiendes? Ya lo está poniendo contrario. La promesa te da el Espíritu, la ley no te da el Espíritu. Y luego, incluso en el mismo verso 21, te dice, cuando dice, de ninguna manera, dice, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Y aquí Pablo establece que la justicia viene por las promesas de Dios, no por la ley. Por lo tanto, sí Claro. son contrarias, son contrarias. O sea, la pregunta acá no debería ser, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Sino que la pregunta debería ser, ¿es la ley de acuerdo a las promesas de Dios? Y Pablo responde, de ninguna manera. En Porque ninguna no están manera. de acuerdo, no están de acuerdo, sí son contrarias. Efectivamente. De hecho, o sea, esto es por eso habíamos comentado al principio, que nos acordemos del versículo 19 y especialmente del versículo 21. Porque este versículo es el típico versículo que aquellos que quieren, a ver, y especificar nuevamente, aquellos que quieren vivir bajo la ley, que vivan bajo la ley. El problema que tiene Pablo no es aquellos que están viviendo bajo la ley, es aquellos que viviendo bajo la ley van a aquellos que viven bajo la fe y les quieren Imponer la influenciar ley. y quitar Exacto, esa libertad. Ese es el problema. Si tú quieres vivir exacto, bajo la ley, vive bajo la ley. Yo quiero vivir bajo el Espíritu, pues yo vivo bajo el Espíritu, exacto. porque además es que es claro, uno es vivir bajo la ley y otro es vivir bajo el espíritu. Es que Pablo lo dice continuamente, lo está diciendo continuamente. Entonces, una de las cosas que dicen precisamente es, sacan versículos, en Romanos también hay uno parecido, que también lo sacan, pero es exactamente lo mismo. Cuando dice aquí, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Enseguida te citan esa parte. La Claro. ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Pues ya está, ya te da el versículo solución, ya toda tu argumentación es errónea, Oscar. Toda tu argumentación es errónea, porque aquí tengo el versículo que te dice que la ley no es contraria en ninguna manera a Ujú. las promesas de Dios. Y Cuando es todo el, aunque una todo el pregunta contexto, aunque todo el contexto, Pablo lo basa diciendo que sí son contrarios. que sí, son contrarias. Entonces, o cambiamos todo el contexto, incluso el contexto de ese mismo versículo, cuando dice que si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, incluso quitar el contexto del mismo versículo, quitar el contexto anterior, posterior, del siguiente capítulo, quitar el contexto de Primera de Corintios 3, de Segunda de Corintios 3, de Romanos 6, de Romanos, quitar todos los contextos Ujú. para encajar la mitad de un versículo a mi conveniencia. Eso es una opción. La otra opción es, ¿no será que igual la pregunta está mal formulada o está mal traducida? Y está mal traducida. Ujú. Porque, porque luego la ley, eh, está, a ver, ¿cómo era? Si la pregunta La sería, palabra, ¿es la ley de acuerdo a las promesas de Dios? De ninguna manera. efectivamente. No son de O sea, acuerdo. ¿está de acuerdo la ley con las promesas de Dios? No, porque uno es la ley y el otro son las promesas. Ujú. Porque la ley viene 430 años después por las transgresiones, Claro. mientras que la ley, que las promesas es por fe. Y vinieron Entonces, mucho antes que la ley, según Pablo, ¿me entiendes?
De Claro. hecho, él te dice, tú no puedes vivir bajo la ley y vivir bajo la fe. Tú vives bajo la ley y tú mueres bajo la ley, o tú vives bajo maldición por la ley. Mientras que en las promesas no te vives bajo maldición, bajo las promesas tú vives en herencia, vives en vida, vives en justificación. Sí son contrarias. Son contrarias porque en Corintios nos dice que la ley escrita en piedra da muerte, mientras que el espíritu, que es el de la promesa, da vida. Es Ujú. espíritu vivificador. La ley es para condenación, el espíritu para bendición y vida. Una es para mantenernos esclavos, como nos dirá en el versículo, en el capítulo 4. El otro es para darnos libertad. Entonces, el decir son contrarias en ninguna manera, ¿cómo que en ninguna manera? Si me lo está diciendo por todos los lados que son contrarias, son lo Claro, opuesto, es el claro. día y la noche. Son Así mismo. contra, so- ¿Están de acuerdo? En ninguna manera están de acuerdo. No No, hay de un ninguna manera. aspecto en el que están de acuerdo. Exacto, exacto. De hecho, cuando vemos leyendo más adelante, cuando él habla acerca de la ley como tutor, él dice que la ley fue creada para mantenerte en esclavitud o para mantenerte encerrado. O sea, te pone un cerco y un marco para que tú no puedas salir de ahí, mientras que el espíritu te da libertad. O sea, son dos cosas contrarias, completamente contrarias. Él lo dice, cuando tú vives con el tutor, tú vives bajo un cerco, donde tú no puedes hacer nada, porque el tutor está con la varita constantemente castigándote, llamando la atención. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, te da un barazo. Taca, 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 taca. Ya cuando cumples la mayoría de edad, que tú vives como heredero, ya no bajo el tutor, sino como heredero que eres, entonces tú vives en libertad plena. Tú no necesitas el Claro, tutor porque tú vives como heredero, en total libertad. Y él claro, lo dice perfectamente ahí al final del capítulo 3. Y luego lo argumenta en el capítulo 4 una vez más. claro. Entonces, para nuestros oyentes, dejar bien claro que el versículo 21, la pregunta está mal formulada, pero no lo decimos nosotros. Claro. Mirar, claro, lo dice Pablo, mirar un montón de versiones, no os conforméis solo con la versión que tenéis en papel, mirar las versiones, mirar la palabra, porque si algo no tiene sentido, porque si no estamos leyendo por leer. Y hay Ujú, gente que lee el versículo 3, lee esto, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, y si ya le han dicho el pastor de su iglesia o el ministro de religión o lo que sea, que no, que hay que seguir las dos cosas, hay que ir por fe pero hay que seguir la ley. Entonces está leyéndolo no lo que está diciendo el texto, sino lo que ya tiene inducido mentalmente a entender de ese texto. Pero no, al no tener sentido, entonces deja de leer, en realidad, de diseccionar el contexto. claro. Entonces, esta pregunta, mirar vosotros, por vosotros mismos, diferentes versiones, comparar las diferentes versiones, y os vais a dar cuenta cómo va a haber versiones que dicen exactamente lo mismo que la versión que tengas escrita y va a haber otras versiones que dices, ahí va, espera, mira, aquí hay otra versión que dice lo opuesto, ¿No? Y el que contexto, la misma solamente pregunta está mirando el diciendo lo opuesto. contexto te das cuenta de que Pablo está diciendo algo totalmente diferente. No puede decir Claro, que no se contradicen cuando todo lo que está diciendo dice que se contradice. claro, No, es así. Ahora, claro, y con esto, una vez más repetimos, la idea, nosotros no estamos haciendo teología del texto, no estamos buscando convencer a nadie de que no tienes que guardar la ley ni nada por el estilo. Como decía Oscar, cada cual entiende hace con su vida lo que entiende que debe hacer y sigue lo que tiene que seguir, ¿me entiendes? Y si bajo tus principios y tus creencias está bien seguir la ley, hazlo. Vive por la ley, no hay problema. Ahora, nosotros estamos hablando del contexto de Pablo y lo que él quiere decir, y lo que está diciendo Pablo acá es completamente diferente. Pablo no está poniendo la ley y el espíritu o la gracia o la fe, no las está poniendo en el mismo plano o de una manera que sean compatibles, sino que la está poniendo como algo totalmente incompatible, donde una tiene un propósito y una fecha de caducidad o un tiempo límite en nuestra vida y tampoco en nuestra vida, porque Pablo no está hablando para nosotros. Cuando Pablo ujú, escribe esto, no está hablando que la ley se hizo para nosotros. La ley se hizo para el contexto de ellos, las transgresiones de ellos y en el contexto donde ellos vivían en el Sinaí, ni tan siquiera en el contexto del tiempo de los Gálatas. ¿Me entiendes? claro, Entonces, la ley claro, cumplió un propósito en el tiempo de ellos. Cuando viene Jesús, la ley deja de perder ese propósito. Cristo comienza a magnificar todo lo que significa los principios del reino, todo lo que es vivir por el Espíritu, y ya la ley queda completamente, como que dicen,
pierde toda su fuerza, todo su poder. ¿Me entiendes? Y, y, por último, y ahora vamos a dar paso a las preguntas y los comentarios, comentar lo siguiente, que cuando una persona es abogado o defensor de que hay que guardar la ley y quiere sobre todo imponer sobre otros, y no solo eso, sino que aquellos que viven en la libertad del espíritu, parecería ofenderles a esas personas, entonces de una u otra manera tienen que argumentar cómo esas personas están en lo incorrecto, van más allá de los 10 mandamientos. Esas personas van más allá de los 10 mandamientos. Entonces, cuando se argumenta de que, bueno, evidentemente otras leyes puede que hayan salido, pero no los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son la ley moral. Ok, de acuerdo. Imagínate que yo no tengo otros dioses, que no los tengo, que no lo tengo. No tengo imágenes, no tengo virgencitas a las que adorar, no tengo imágenes de otros dioses, etcétera, que no los tengo. Descanso el sábado, no mato, no miento, no codicio, etcétera. Que vendría a ser a grandes rasgos mi experiencia personal. ¿Ok? Si, si vivo en la libertad del espíritu, si vivo en la libertad del espíritu, aquellos que se sienten de una otra manera ofendidos por mi libertad, ya dejan de citar los 10 mandamientos, porque no pueden tener nada en contra mía con relación a... Yo no trabajo el sábado, por ejemplo. Yo no cometo adulterio a pesar de que mi esposa haya fallecido, no tengo otra relación. Eh, para mí, mi esposa es mi esposa de por vida y de por vida es de por vida eterna. O sea, no cometo adulterio ni de viudo cometo adulterio. Entonces, no tiene los 10 mandamientos para apuntar el dedo. Entonces, ¿qué música escucho? Me han visto en el cine, me han visto bailando, me han visto comiendo un pollo, me han visto comiendo un sándwich de bacon y huevo, etcétera, etcétera. Ajá, ahí está. Porque como no vive por la ley, dice, ay, espera un momentito. Ahí eso ya no son los 10 mandamientos. Ahora sí bailo, ahora sí voy al cine, ahora sí como una pechuga de pollo, ahora estoy pecando y ya estás salido de los 10 mandamientos. O sea, hay gente que le da el crédito a Pablo de decir, bueno, está hablando de la ley ceremonial, de los extras, de los que ya no, de las leyes que ya no se aplican porque no estamos viviendo en una teocracia como Israel vivía en una teocracia. Pero los 10 mandamientos son imborrables. Pero cuando miran los 10 mandamientos y no pueden, en mi caso, por ejemplo, apuntar ninguno de esos 10 contra mí, pues ya está el pollo, ya está el pescado, ya está si bailo o no bailo, si me he visto de una manera o no me he visto de una manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Claro. Es su inseguridad. Se va Además, más allá de los 10 mandamientos. Pablo nunca hace diferencia entre ley ceremonial, ley moral, ni nada por el estilo. Eso no existe en la mente de él. Ni ellos tampoco, ¿eh? Existe, Ni ellos exacto. tampoco, porque si no, no traerían todas Eso esas cosas. solamente existe en nuestra mente porque queremos justificar algo. Y está bien si lo quieres justificar, no hay problema. Pero eso no es lo que dice el escritor. Cuando Pablo habla de la ley, habla de toda la ley.